Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este sábado 22 de febrero de 2025. Son las 8:18, 7:18 en las Islas Canarias, y antes de comenzar a repasar las principales noticias os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿qué debería hacer Europa con Ucrania tras la retirada de Estados Unidos? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44, repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y en redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. El próximo lunes 24 de febrero se van a cumplir 3 años desde que el dictador Vladimir Putin decidió invadir Ucrania. Según declaraciones de funcionarios ucranianos y rusos, y también estimaciones de países occidentales, la guerra podría haber provocado hasta el momento cientos de miles o incluso 1 millón de muertos y heridos, aunque eso sí, el balance exacto no se conoce. Hace unas semanas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que en el lado ucraniano había 700.000 soldados muertos y que en el lado ruso había unos 800.000. Son cifras, eso sí, muy distintas a las anunciadas por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien aseguró que 45.100 militares ucranianos murieron en la guerra contra Rusia y 390.000 más resultaron heridos. Por su parte, desde el Kremlin habrían perdido la vida alrededor de 350.000 soldados. Precisamente la noticia de la semana es la posición de Donald Trump, del presidente americano, en este conflicto, porque el nuevo presidente de Estados Unidos está decidido a cambiar la historia al acusar a Ucrania de ser el culpable de la invasión rusa. Es decir, para Trump, el invadido es el culpable de la invasión. Además, ha acusado a Volodymyr Zelensky de ser un dictador, algo, eso sí, que no ha dicho de Vladimir Putin. También ha amenazado al presidente ucraniano de que se puede quedar sin país. Zelensky es un dictador sin elecciones. Mejor que se mueva rápido. No le va a quedar ni país. Tiene que moverse más rápido, porque esa guerra va en la dirección equivocada. Mientras tanto, estamos negociando con éxito con Rusia, algo que todos admiten que solo Trump va a poder hacer. Solo en la administración Trump, lo que hasta incluso Putin dice que Biden nunca hizo. Trump se posiciona al lado de Putin para repartirse Ucrania con el mandatario ruso. Putin se quedaría con el territorio que ha ocupado por la fuerza y el presidente americano con los recursos naturales de Ucrania. Después de dejar fuera a Zelensky junto a la Unión Europea de las conversaciones de paz con Rusia del agresor Vladimir Putin, que se iniciaron este miércoles en Arabia, el presidente Donald Trump culpó al ucraniano de haber provocado una guerra por no haberse dejado invadir y haber respondido a la ilegítima agresión rusa. Y creo que tengo el poder para terminar esta guerra y creo que va a ir muy bien, pero hoy he oído, no hemos estado invitados. Bueno, has estado allí 3 años, deberías haberlo terminado en 3 años, nunca deberías haberlo empezado. Podrías haber hecho un trato, yo podría haber hecho un trato para Ucrania que le habría dado casi toda la tierra y nadie habría sido asesinado y ninguna ciudad habría sido demolida. Cree Donald Trump que la culpa de la guerra es de Ucrania. Trump está decidido a pactar la paz con el dictador Vladimir Putin y Zelensky ha decidido no callarse. Ha acusado a Trump de dejarse engañar por el Kremlin y de estar, dice, en una burbuja de la desinformación. El presidente Trump lo tratamos con gran respeto, como un líder del pueblo, lo respetamos mucho. El pueblo estadounidense nos apoya constantemente. Lamentablemente vivimos en este espacio de desinformación. Desde que Trump asumió el cargo, Zelensky intentó llevarse bien con él porque sabe que el fin de la guerra también depende de él y no solamente de Europa. Pero Trump está decidido en sus afirmaciones, aunque estas sean falsas. Por ejemplo, cuando afirmó que Zelensky no cuenta con el apoyo de su país. Pero tenemos una situación en la que no hemos tenido elecciones en Ucrania. Tenemos ley marcial, una ley marcial en Ucrania, donde el líder en Ucrania, odio decirlo, pero tiene un índice de aprobación del 4%. Yo diría que cuando quieren un asiento en la mesa se podría decir que tendría que decir el pueblo de Ucrania que ha pasado mucho tiempo desde que tuvimos unas elecciones, que no es algo de Rusia, que es algo que viene de mí y viene de muchos otros países también. Esto dice Donald Trump, que Zelensky no tiene el apoyo de
su país no son ciertas las afirmaciones, ya que si nos fijamos en la última encuesta realizada en diciembre, le sitúa a Zelensky en el 52%, no en el 4%, como acabamos de escuchar. Sin embargo, el Kremlin se muestra satisfecho con el acercamiento de Trump hacia ellos. Cuanto más se acerca Washington a Moscú, más se distancia Estados Unidos de Europa. En medio de los acontecimientos, los embajadores de los 27 países de la Unión Europea dieron este miércoles el visto bueno a un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Se trata ya del 16º paquete desde que empezó la guerra contra Vladimir Putin. Se pretende reivindicar que Europa es quien está al lado de los ucranianos, pero los diferentes líderes europeos están completamente sobrepasados por los acontecimientos. Se han pronunciado. Ignacio Bravo, ¿qué tal? Buenos días. Incluso ha habido reuniones que las ha dirigido el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron. Así es, buenos días. Los líderes europeos se han reunido esta semana en 2 ocasiones en París, junto con los presidentes de la Comisión Europea y el Consejo Europeo, además del secretario general de la Alianza Atlántica, para discutir los últimos movimientos de la administración americana de Donald Trump respecto a Ucrania y la manera de garantizar la futura arquitectura de seguridad europea en el caso de que Estados Unidos rompa definitivamente el vínculo transatlántico. La sensación de estas reuniones es de urgencia debido a la importancia de crear un plan para Kiev y también para la propia seguridad de la Unión Europea. Uno de los principales temas en estas reuniones ha sido el envío de tropas después de que Estados Unidos confirmara que desde el país norteamericano no se van a enviar más efectivos y que debería ser competencia europea para el mantenimiento de la paz debido a la cercanía al territorio ucraniano. Esta idea ha estado circulando por los pasillos de algunas capitales europeas desde hace tiempo, pero este lunes, tras la reunión en París, la mayoría de líderes europeos han hecho hincapié en 2 ideas. La primera es que todavía es demasiado pronto para hablar de ello, y la segunda y la más importante es que Estados Unidos debe participar también en esas garantías de seguridad a Ucrania, algo que desde la administración Trump han confirmado que no harán. La piedra está ahora mismo en el tejado europeo, y mientras algunos países como Alemania lo ven como algo erróneo e inadecuado, desde Reino Unido, que no es país de la Unión Europea pero sí de la OTAN, en cambio se han mostrado dispuestos a este envío de tropas. Una propuesta apoyada también por Francia o Países Bajos y que ya ha empezado a tomar forma porque Reino Unido y Francia hablan ya de 30.000 efectivos. Obviamente, la cuestión inmediata es el futuro de Ucrania y debemos seguir situando a Ucrania en la posición más fuerte posible, pase lo que pase, y asegurarnos de que sí hay paz. Y todos queremos que la paz sea duradera. No se trata solo de la primera línea en Ucrania, sino de la primera línea de Europa. Y creo que tenemos que hacer más, tenemos que intensificar nuestra respuesta colectiva en Europa. Y con ello me refiero a la capacidad, a desempeñar plenamente nuestro papel en lo que respecta a la defensa de la soberanía de Ucrania si hay un acuerdo de paz, y por supuesto en lo que respecta a la financiación y formación. Los socios europeos han pasado los últimos días subrayando que no aceptarán ningún plan de paz que se negocie sin Ucrania, e intentando también lograr un asiento en esas negociaciones, especialmente teniendo en cuenta que Estados Unidos pretende desentenderse por completo de las garantías de seguridad para Kiev una vez se logre ese acuerdo, lo que se traducirá en que serán los socios europeos los que tendrán que financiar la reconstrucción de Ucrania y poner tropas sobre el terreno para garantizar esa paz. Mientras tanto, desde la Unión Europea tratan de contentar a Estados Unidos asegurando que subirán el gasto en defensa. Así lo ha mantenido durante estas reuniones el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte. Soy bastante optimista. Somos una familia y un compromiso absoluto de los Estados Unidos, incluida esta administración, con la OTAN, pero también hay expectativas de que por parte de Europa debemos intensificar nuestros esfuerzos, debemos gastar más, y tienen razón, no estamos gastando lo suficiente. Desde la administración Trump no esperan a nadie y las negociaciones ya han empezado esta semana en Arabia Saudí, sin presencia, por supuesto, de Ucrania ni Europa. Los planes de Rusia y Estados Unidos pasan por el alto al fuego, unas elecciones forzadas en el país ucraniano y la paz. Ante todo este revuelo, la semana que viene viajarán el primer ministro británico Keir Starmer y el líder francés Emmanuel Macron hasta Washington para reunirse con Donald Trump, mientras desde nuestro país, España es una de las naciones que ve precipitado este envío de tropas, pero el presidente del gobierno mantiene su apoyo a Ucrania y para consolidarlo viajará la semana que viene hasta Kiev para reunirse con Zelensky. Gracias, Ignacio. Europa busca aumentar su gasto en defensa ante la hostilidad de la administración de Donald Trump. Dada
dada la gravedad de la situación, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, podrían verse forzados a un acercamiento empujado por sus socios europeos que piden aumentar el gasto en defensa hasta un 3% y estudian la posibilidad de enviar tropas a Ucrania. A medio plazo barajan incluso la creación de un ejército, una vez que el presidente de Estados Unidos ha herido casi de muerte a la OTAN con sus últimas decisiones. Pedro Sánchez, como estaba comentando nuestro compañero Ignacio Bravo, va a viajar el lunes a Kiev para reunirse con Zelensky y mostrarle su apoyo. Rubén Fernández está muy pendiente de todo esto. Rubén, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, viajará este lunes a Kiev para reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Según Moncloa, el objetivo es reafirmar el apoyo de España a la democracia ucraniana y al presidente legítimo. No es la primera vez que Sánchez viaja a Ucrania tras la invasión rusa, ya lo ha hecho en 2 ocasiones, acompañado de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. En esta ocasión, el viaje se produce tras la decisión de Trump de traicionar a Ucrania y negociar con Putin la partición del país. Un tema que ha centrado la agenda de Sánchez durante esta última semana. Por ejemplo, estuvo este lunes en la cumbre de París, auspiciada por Macron, y en la que España rechazó la propuesta británica de enviar soldados. Pese a que era el gran tema de esta semana, ha sido también la gran ausente en la sesión de control de este miércoles. Ninguno de los 2 principales partidos busca el choque en política exterior. Los habituales rifirrafes entre PP y PSOE bajan de intensidad. Fuentes socialistas justifican este cambio en que ahora no es el momento. Ambos partidos, PP y PSOE, comparten una visión similar sobre la necesidad de apoyar a Ucrania, al menos en el discurso, dado que en paralelo el gobierno aumenta sin cesar las importaciones de gas ruso. Pero ambos también son rehenes de sus socios, que comparten una posición favorable a abandonar a Ucrania, una postura que une a Podemos, Sumar y Vox. De ahí que los reproches mutuos, tan fáciles en otras ocasiones, no sean el argumento del principal partido del gobierno y de la oposición en algo que podría obligarles a unirse. Ambos partidos también comparten el objetivo de aumentar al 2% la inversión en defensa. Gracias, Rubén. También nos fijamos en el partido de Santiago Abascal, en Vox. La alineación de Vox con la administración Trump coloca al partido en una posición incómoda tras la decisión del presidente de Estados Unidos de abandonar al pueblo ucraniano y negociar directamente con Rusia sobre su futuro. La situación se ha agravado aún más con la llegada de Santiago Abascal a Washington este jueves, donde intervino además en la Conferencia Política de Acción Conservadora. Leticia Barquín, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Santiago Abascal exculpa al mandatario Vladimir Putin de la invasión de Ucrania, acusando a populares y socialistas en Bruselas de ser los responsables y de enriquecerse con el abandono de Ucrania y de Europa. Así se pronunció el líder de Vox en la Conferencia Política de Acción Conservadora en Washington, después de que Donald Trump llamara dictador al presidente ucraniano y le advirtiera que o se mueve rápido o se queda sin país. En lugar de defender la soberanía del pueblo ucraniano, Vox ve con buenos ojos que Trump, aparte de las negociaciones de paz a Ucrania, hablando de forma bilateral con Putin sobre su futuro. Ahora el presidente del gobierno de mi país, Pedro Sánchez, viaja a Kiev, a Ucrania, pero no lo va a hacer para decir a los ucranianos que las bombas que lanza Rusia las paga él mismo. Sí, las paga Sánchez, que le compra a Rusia el doble de gas del que le compraba antes de la guerra. Y con ese dinero que han dado los populares y los socialistas europeos, han financiado también la guerra a Putin. Y por lo tanto hay que deshacerse de esos Napoleones de salón que solo saben provocar guerras, cuyas consecuencias siempre las pagan otros. En Vox han negado que Trump tenga la intención de apartar a Ucrania, aunque las declaraciones del presidente de Estados Unidos les dejan en una posición comprometida. Pese a la ambigüedad de Vox, los eurodiputados Germán Tertsch y Juan Carlos Girauta se han desmarcado del partido, mostrando en redes sociales su descontento con las palabras vertidas por el presidente de Estados Unidos. La intervención de Abascal, en un momento en el que Trump parece acercarse a una rendición frente a Rusia, refuerza su apoyo a la política exterior estadounidense, a pesar de las implicaciones que esto tiene para el país agredido. Sin embargo, desde Vox mantienen no ser prorrusos y defender la soberanía de Ucrania, generando una evidente contradicción entre su discurso y sus alianzas políticas. Mantienen que Trump es un modelo a seguir para la política europea. La guerra de Ucrania es la guerra de Europa. Aquí no caben, en ningún caso, medias tintas. Aquí no hay espacio para los grises. O blanco o negro. O se está con Putin o se está con Zelensky. O se está con Rusia o se está con Ucrania. O dictadura o democracia. O tiranía o libertad. Esta guerra es
la guerra de Europa. Putin es nuestro problema. Putin es el matón que pretende no solo controlar Ucrania, mucho cuidado, pretende controlar, invadir Europa del Este, países miembros de la Unión Europea. Por eso, porque son perfectamente conocedores de la naturaleza tiránica de este asesino, de esta basura, de esta escoria que se llama Vladimir Putin, los países del Este se han armado hasta los dientes. Se están armando hasta los dientes y están prestando todo su apoyo a Ucrania. De hecho, son los que están realizando un mayor esfuerzo bélico, un mayor esfuerzo de dedicación de recursos y dinero a Ucrania, destinando hasta más del 2% de su PIB. Y están acogiendo, como no puede ser de otra forma, a todos los ucranianos que por desgracia han tenido que salir del país para evitar ser masacrados por las tropas rusas. Por lo tanto, esta es la cuestión. Esta es la cuestión. Tenemos un problema muy grave a las puertas de Europa, porque Putin no se va a frenar en Ucrania. Si cae Ucrania, si logra sus objetivos en Ucrania, habrá nuevas fichas que caerán en la particular fila del dominó. Y en este caso estamos hablando, como digo, de países del este de Europa. Por lo tanto, si lo que se pretende es conseguir una paz duradera, la única forma de conseguirla es con el beneplácito de Ucrania y de Europa, y que el precio a pagar para Putin sea tremendamente alto para evitar y desincentivar que lo vuelva a intentar con cualquier otro país de su entorno. Porque Ucrania y el resto de países de Europa del Este, las exrepúblicas soviéticas, son libres y soberanas. Y si se quieren unir a la OTAN, son libres de hacerlo. Y si se quieren unir a la Unión Europea, también. El tiempo pasado de la Unión Soviética, de la bota rusa sobre parte de Europa, quedó atrás. Perdieron la Guerra Fría. Se acabó, se finí. Y aunque Putin quiera volver a intentar construir un gran imperio, se lo tenemos que impedir, porque eso es injusto, directamente, eso es ilegítimo, no se puede consentir. Por lo tanto, aquí no cabe la rendición, aquí no cabe la cesión, porque ceder a Putin garantiza más guerra y garantiza más desolación, más sufrimiento, tarde o temprano. Solo hay dos opciones. O con Rusia o con Ucrania. O con Putin o con Zelensky. Yo lo tengo claro. Y Alemania se enfrenta mañana a unas elecciones determinantes para el futuro del país y también de Europa, en un contexto de auge de las derechas, recesión económica y de pérdida de influencia geopolítica de la principal locomotora europea. Todas las encuestas apuntan a un vuelco político con la victoria del candidato de la CDU, Friedrich Merz, y la derrota del actual canciller Olaf Scholz. Pero el líder conservador necesitaría al menos un socio para poder gobernar, por lo que si se mantiene el cordón sanitario a la derecha, la estabilidad del país dependerá de alianzas con los socialdemócratas o con los verdes, de quienes separan de la CDU algunas diferencias bastante importantes. Los 7 candidatos compiten para liderar la primera economía europea en medio de los retos que impone el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, a Estados Unidos. Adrián Pajares, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Alemania se juega su futuro mañana domingo después de que el canciller alemán Olaf Scholz perdiera la moción de confianza y se disolviera la coalición de gobierno del Partido Socialdemócrata, los Verdes y el Partido Liberal, al tiempo que la economía alemana ha registrado su segundo año consecutivo de recesión en 2024. Las encuestas coinciden en mostrar como claros ganadores a los conservadores de la CDU, con Friedrich Merz como líder del partido y candidato, que obtendría cerca del 32% de los votos. La gran irrupción como segunda fuerza y con una intención de voto del 21% sería Alternativa por Alemania, a los que los socialistas y los verdes tildan de ultraderecha, y precisamente el Partido Socialdemócrata caería estrepitosamente en las encuestas con tan solo una intención del voto del 15%.
11%, 10 puntos por debajo de las últimas elecciones, mientras que los verdes caerían en torno al 12-13% de los votos. Estas elecciones marcarán el camino de muchas de las políticas europeas y los últimos debates celebrados se han centrado en la política que marcará el Ejecutivo respecto a la guerra de Ucrania tras la llegada de Trump y también en la problemática de la inmigración masiva que sufre Alemania y más tras los últimos atentados. Gracias, Adrián. Por cierto, hablando de atentados, un español de 30 años resultó herido ayer al ser apuñalado con un cuchillo junto al monumento de las víctimas del Holocausto en Berlín. Sin embargo, según la policía, su vida no corre peligro. De este español, como decimos, de 30 años. El suceso ocurre poco antes de estas elecciones, horas antes de las elecciones de mañana, que vienen marcadas en las últimas semanas por este ambiente de alerta policial y ciudadana ante posibles ataques, como por ejemplo el atropello masivo de Múnich. La víctima es un turista que fue atacado sin que aún todavía se conozca el motivo. Se sigue investigando. El autor del ataque huyó, según los testigos, y al cabo de unas horas la policía detuvo al sospechoso. Todavía no se conoce el trasfondo de lo ocurrido ni si hay una relación entre el ataque y el lugar donde ocurrieron los hechos. Bueno, pues fin de semana de elecciones, unas elecciones que son clave no solo para el futuro de Alemania, también para el futuro de Europa. Todo apunta a una victoria arrolladora de la derecha y del centro derecha. Estamos hablando de que, según las encuestas, la CDU, es decir, el Partido Popular Alemán, para entendernos, va a ganar. Va a ganar con una mayoría bastante holgada. En las encuestas le dan un porcentaje superior al 30% de apoyo electoral. Pero atentos a Alternativa por Alemania, que se sitúa como segunda fuerza en las encuestas, con un apoyo, un respaldo superior al 20%. Entre las dos fuerzas, entre estos dos partidos, es posible que alcancen, pues, o se aproximen al 50% de los votos. Por lo tanto, mayoría absolutísima de la derecha y del centro derecha. Pero la cuestión es, ¿qué pasará el día después de las elecciones? Porque si bien es cierto que CDU y Alternativa por Alemania pueden coincidir en muchos de sus postulados, en otros no. Especialmente ahora que Estados Unidos se repliega, va a ser muy interesante, muy importante la posición de Alternativa por Alemania en este conflicto. ¿Cuál va a ser su posición? Si finalmente apoya pues un respaldo firme a Ucrania o, por el contrario, se posiciona más con Trump y está incluso dispuesto a ceder a esas condiciones que pone encima de la mesa Putin. Y de eso va a depender en gran medida las alianzas posteriores. Porque a lo mejor cabe la posibilidad de que se revalide, se reanude, se repita una especie de coalición, como ha sucedido en muchas ocasiones en el pasado, entre la CDU, el Partido Popular Alemán, y los socialistas alemanes. Veremos, aunque también es cierto que cabe la posibilidad de una alianza entre la CDU y Alternativa por Alemania. La cuestión es, lo que está meridianamente claro, es que el socialismo se ha pegado, o se va a pegar, todo apunta a un batacazo histórico en Alemania. Y merecido lo tienen, con Scholz a la cabeza. La socialdemocracia, la progresía, el wokismo alemán, al igual que el resto de wokismo a nivel internacional, es un fracaso rotundo, absoluto, un desastre sin paliativos. Alemania, que era la locomotora económica de Europa, se ha convertido en el furgón de cola. Está absolutamente estancada a nivel económico. ¿Por qué? Porque se ha pegado un tiro en el pie con sus nefastas políticas climáticas, sus nefastas políticas verdes. Y luego está el problema de la inmigración. Han abierto la puerta de par en par a la inmigración masiva, inmigración en muchos casos ilegal, donde la integración brilla por su ausencia, y de ahí estamos viendo lo que estamos viendo. Atentados, ataques, uno tras otro, un día tras otro, puñaladas, coches atropellando gente. Ayer mismo, el último episodio. Veremos qué es lo que sucede. Va a ser muy interesante esas posibles alianzas y esos posibles equilibrios, y de ello va a depender en gran medida, como digo, el futuro de Alemania y también el futuro de Europa. Ahora, lo que es totalmente cierto, en lo que no cabe ninguna duda, es que el socialismo en Alemania también está de capa caída.
Y en nuestro país, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, volvieron este miércoles a protagonizar un cara a cara en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Estuvo centrado principalmente en la política nacional, aunque en un agitado contexto internacional. El Gobierno de coalición afrontaba una sesión marcada por el choque entre el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero y el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz. Desde Sumar cargaron con dureza contra sus socios por la aplicación del IRPF al salario mínimo interprofesional. Además, la decisión de incrementar el gasto en defensa para cumplir con los requisitos de la OTAN también divide al Ejecutivo. Mientras, Moncloa propone que el aumento, lo que dice Moncloa es que financie con fondos europeos esa inversión, ese aumento de gasto en defensa para que no afecte a los presupuestos generales del Estado y así sus socios pues estén a favor. La crónica parlamentaria es de Jesús Úbeda. Buenos días, pueblo trinchérico. Gloria, gloria, aleluya. En la sesión de control de este miércoles, Alberto Núñez Feijóo conjugó en presente de indicativo el verbo convencer como no lo hacía desde el pasado verano. La vicepresidenta Díaz sabía que los perceptores del salario mínimo iban a pagar IRPF o mintió cuando dijo que se enteró por la prensa. Sánchez dijo no sé qué de Bárcenas y el genovés Alfa sacó la recortada. Llevamos un año viendo en qué gastan ustedes los recursos de los trabajadores españoles. Ellos, los españoles, no paran de trabajar, ustedes les fríen impuestos y el esfuerzo de la gente ¿en qué acaba? Acaba convirtiéndose en cesiones para sus socios, mordidas y pisos para su entorno y sus ministros y el gobierno más caro de la democracia. El presidente replicó deslavazado y como desprevenido, como si se enfrentara al contendiente mustio de los últimos meses. Hizo un chiste sobre la criptomoneda de Milei, recurrió al mantra de bulos y crispación, se burló de los estadistas Tellado, González Pons, a ver, razón no le falta, y Miguel Ángel Rodríguez, y le lanzó un dardo a la presidenta de la Comunidad de Madrid por su mala gestión de las residencias, porque sí, ea. La prima donna de la jornada fue María Jesús Montero. La ministra de Hacienda rozó el cortocircuito tras responder a 7 preguntas de la oposición. Su dilatada y vampirizante letanía redujo de una manera abrumadora la esperanza de vida de cuantos la escuchábamos. No solo de impuestos se alimenta Nosferatu. Cuca Gamarra. ¿Piensa usted hacer algo para que los españoles dejen de perder poder adquisitivo? Montero, provocando el descojone general. No es que Hacienda vaya a recaudar más. Es que de lo que se trata es de que no recaude menos, porque estos salarios, pues me alegro que se enteren sus señorías por esta explicación. Bueno, como poseída por Pazuzu, a Elías Bendodo le puso de machista perdido cuando este le dijo que, con su marcha Andalucía, los socialistas de Despeñaperros para abajo están reveladitos, perdidos y que echan de menos a Susana Díaz. ¿Cuánto dolió eso? ¡Ay! El pepero Juan Bravo le reprochaba que de los 50 euros que sube el SMI, el Estado se quede 25. Y entonces la ministra de Hacienda sufrió un primer chispazo cerebral. El 80% de las personas perceptoras del salario mínimo no van a tributar. ¿En quién estaría pensando? Esther Muñoz, oliendo la sangre, hurgó en la herida de Coldo. Minutos después, a un tris del espasmo del carrillo de Millán Salcedo, la vicepresidenta llegó a llamar gamarra a Ione Belarra. Y con ello, por fortuna para todos, las farmacias de alrededor han hecho su agosto vendiendo suplementos vitamínicos, concluyó su faena. Miguel Tellado, por su parte, se ocupó de Yolanda Díaz. ¿De verdad merece la pena seguir formando parte de este gobierno? Señora Díaz, ¿de verdad merece la pena seguir formando parte de esta mentira? Sumar no ha conseguido aprobar ni una sola de sus leyes desde el inicio de esta legislatura. La vicepresidenta segunda, cuya voz se parece cada vez más a la de Ralph Bigum, el hijo del jefe de policía de los Simpson, respondióle. Y usted, si ejerciera de español, debería de presumir que hoy España va mucho mejor. ¿Que exageró con lo de los Simpson? Comprueben ustedes mismos. Pato, 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 pato. En fin, nos oímos la semana que viene. Gracias, Jesús. Todo esto sucedió el miércoles por la mañana. Después, a continuación, después de la sesión de control, también se produjeron hechos relevantes en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo de Pedro Sánchez volvió a perder varias votaciones. Concretamente fueron 4. Una propiciada por Sumar y acumula ya 85 derrotas desde que echó a andar el gobierno de coalición.
En las votaciones de este miércoles, el Partido Socialista empezó con una derrota en una iniciativa de Sumar para crear un fondo específico para Aragón de al menos 87 millones para compensar la merma de ingresos. Además, el Gobierno perdió 3 votaciones en otros tantos puntos de una moción del Partido Popular con medidas en materia de vivienda, concretamente para pedir que se habilite suelo público y que se regulen desahucios de ocupas en 24 o 48 horas. El récord de derrotas en un solo día data del 19 de diciembre del año 2024. Aquí el Gobierno cosechó en el Congreso, en esta jornada, en este día, un total de 23 derrotas. Una quincena de ellas fueron sobre enmiendas a la ley contra el desperdicio alimentario y otras 4 se registraron durante la votación de la ley del impuesto europeo a las multinacionales, en las que el Gobierno incluyó parte de su reforma fiscal. Y abrimos página también de tribunales. El presidente del Gobierno Sánchez, Pedro Sánchez, está presionando a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, para controlar las salas de lo penal y de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo. Tal y como publicó Libertad Digital la semana pasada, los vocales izquierdistas del Consejo General del Poder Judicial boicotearon una veintena de nombramientos de jueces para la Audiencia Nacional, audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia y magistrados de lo militar, que habían sido acordados con los vocales conservadores. Tiene todos los detalles, jefe de tribunales de Libertad Digital, Miguel Ángel Pérez. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está presionando a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, Isabel Perelló, para controlar las salas de lo penal y de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo. La semana pasada, los vocales izquierdistas del CGPJ boicotearon una veintena de nombramientos de jueces para la Audiencia Nacional, audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia y magistrados de lo militar que habían sido acordados con los vocales conservadores. Fuentes del CGPJ consultadas por LD afirman que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, siguiendo las instrucciones de Sánchez, está boicoteando con la ayuda de los vocales izquierdistas del Consejo el mandato de la presidenta del Poder Judicial. A pesar de que Isabel Perelló procede de la Asociación Judicial Izquierdista de Juezas y Jueces para la Democracia, Bolaños quería colocar en la presidencia del CGPJ a la magistrada de la Sala Penal del Supremo, Ana Ferrer, o a la magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal, Pilar Teso. Desde la llegada de Perelló al CGPJ, Bolaños ha intentado desacreditarla y descalificarla porque mantiene su independencia frente al gobierno socialista. Las presiones a Perelló procedentes del Ejecutivo socialista se han intensificado en las últimas fechas. Las mismas fuentes consultadas denuncian que se están boicoteando nombramientos acordados entre los vocales conservadores e izquierdistas para que el CGPJ elija antes a Ana Ferrer como presidenta de la Sala Penal y a Pilar Teso como presidenta de la Sala de lo Contencioso. El boicot en las designaciones podría continuar hasta que se acuerden estas presidencias de Sala del Supremo. No obstante, el bloque conservador no permitirá, dicen, bajo ningún concepto que Ferrer y Teso se conviertan en presidentas de la Sala Segunda y Sala Tercera respectivamente. El último pleno del CGPJ estuvo marcado por una gran tensión entre los vocales de ambos bloques. Y seguimos, gracias Miguel Ángel, en Crónica de Tribunales, porque otra de las noticias de la semana tiene que ver con Luis Rubiales. La Audiencia Nacional condenó el jueves al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol a 18 meses de multa, unos 10.800 euros, por el beso no consentido a la futbolista Jennifer Hermoso. Eso sí, le ha absuelto de las posteriores coacciones para que le restase importancia. En una sentencia, el magistrado prohíbe a Rubiales además acercarse a Hermoso en un radio de 200 metros y comunicarse con ella durante un año. Cabe recordar que la Fiscalía solicitó que se le impusiera una pena de 2 años de cárcel y 6 meses por los delitos de agresión sexual y las coacciones para grabar posteriormente un vídeo quitándole importancia a ese beso. Además, ha acordado absolver también el juez al exdirector de la selección española, Albert Luque, el exseleccionador femenino Jorge Vilda y el responsable de marketing de la Federación, Rubén Rivera, para los que la Fiscalía pedía una condena de 1 año y 6 meses de cárcel por el delito de coacciones. Han quedado finalmente absueltos. La vista oral arrancó el pasado 3 de febrero, se prolongó a lo largo de 9 sesiones en las que declararon, entre otros, el propio Rubiales, también Jennifer Hermoso, que centraron sus alegatos en si hubo o no consentimiento en ese beso propinado durante la entrega de medallas tras la victoria
en el Mundial Femenino de Fútbol de Sydney en 2023. Jennifer Hermoso ya ha dicho que va a recurrir la sentencia, no está de acuerdo con la multa a Rubiales de 18 meses de unos 10.800 euros, y Rubiales también ha dicho que va también a recurrir la sentencia. También ha habido reacciones políticas, por ejemplo en el Partido Popular. Cuca Gamarra, secretaria general. Las coacciones llevan violencia e intimidación. Por eso son coacciones, ¿no? Nosotros somos absolutamente respetuosos con las decisiones que toman los jueces en nuestro país. Ahí ha habido un juicio que además hemos podido seguir en vivo todos los españoles, y por tanto ya hay una sentencia. La sentencia es la que acabamos de comentar, y desde el Gobierno se ha pronunciado el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Ahora son las partes las que tienen que decidir si recurren, si no recurren. Parece que las partes están decididas, todas ellas, a recurrir, y por tanto, por mi parte, pues nada más que añadir. Yo creo que a Jenny le debemos todos agradecimiento, porque ha dado un paso en un momento muy difícil para defender los derechos y la libertad de las mujeres, y para poner en valor que ya esta sociedad, nuestra sociedad española, no admite ningún tipo de abuso, no admite ningún tipo de agresión sexual, y por tanto agradecemos a Jenny Hermoso que haya tenido la valentía de, en un momento difícil, tomar la iniciativa de denunciar. Desde luego ha quedado algo claro: un beso no consentido es una agresión sexual, punto. Esto ha sido así de claro, y por tanto creo que también son valores que se inculcan, que se difunden en la sociedad española, que son muy positivos. Bueno, pues ya tenemos la polémica servida. Finalmente sentencia en el caso Rubiales 10.800 euros. Eso es lo que ha determinado el juez por ese pico que vio toda España y todo el mundo. ¿Qué le parece la sentencia? Bueno, han recurrido las dos partes, tanto Rubiales como Jenny Hermoso. A mí, personalmente, me parece una absoluta barbaridad. Una barbaridad, por dos razones. En primer lugar, porque el juez determina en su sentencia que hay una clara connotación sexual. Hombre, hay sentencias del Supremo en donde, por casos similares, establece que una cosa es si tiene carácter erótico o sexual, y otra muy diferente si es una manifestación de afecto. Todo apunta, porque estaban en medio de una celebración, que es justo el caso del pico a Jenny Hermoso. Se encuadra dentro de este segundo contexto, el contexto de una celebración, una señal de afecto, no una señal o connotación sexual. Pero bueno, eso es lo que determina la sentencia. Y luego está el consentimiento. Y en materia de consentimiento, lo que queda demostrado, tal y como se observó en el juicio, es que, efectivamente, Rubiales le preguntó, justo antes de darle el pico: ¿te puedo dar un besito? Lo que no sabemos es lo que contestó Jenny Hermoso. Pero ha quedado demostrado en el juicio que efectivamente esa pregunta existió, cosa que Jenny Hermoso negaba inicialmente. En todo caso, está la sentencia. Lo que sí es absolutamente aberrante es la posición de la izquierda, tanto de Podemos como de Sumar, como del Partido Socialista, que ahora se rasgan las vestiduras como si hubieran descubierto un mundo nuevo. Oiga, que esto, antes, un beso no consentido, también estaba en el Código Penal, solo que no estaba calificado como agresión sexual, sino como abuso sexual. Por tanto, ya existía, ya era sancionado por el Código Penal. Y luego que estos vengan a dar lecciones. ¿Lecciones de qué? ¿De qué vais a dar lecciones vosotros? Cuyos referentes, uno de ellos está siendo investigado por agresión sexual, el caso de Rejón, y ahora acaba de saltar el caso Monedero, donde todavía no hay denuncia ante la comisaría, pero donde algunas alumnas y miembros de Podemos pues denuncian que se sobrepasaba, que era un baboso, un babosín. ¿De qué vais a dar lecciones vosotros? De nada, que habéis soltado violadores con penas de cárcel. Los peores agresores sexuales que estaban en nuestras cárceles han visto sus penas reducidas, incluso algunos de ellos han salido a la cárcel gracias a la ley del sí es sí que impulsó Irene Montero, Podemos, que impulsó por lo tanto Sumar, Yolanda Díaz, y que aprobó, ratificó y votó el Partido Socialista.
sois unos hipócritas, sois unos cínicos, y gracias a vosotros, las mujeres viven mucho peor y hay muchos violadores y agresores, la escoria de la sociedad, que se han visto enormemente beneficiados. Y el Gobierno de España sigue con su intención de normalizar a los terroristas de ETA y sus secuaces gracias a los apoyos que tiene con EH Bildu en comunidades autónomas como por ejemplo en Navarra. La última es del Parlamento navarro, gobernado por los socialistas, donde ha permitido una exposición de carteles del sindicato obrero LAB, cercano a ETA, donde se burlan de las víctimas del terrorismo y señalan a dirigentes de UPN y del Partido Popular. Desde las asociaciones de las propias víctimas, por ejemplo como Dignidad y Justicia, denuncian esta situación. Luis Colón, buenos días. Buenos días. Califican de triste y de vergonzoso que se haya producido esta exposición en un entorno público, aunque lo más grave es lo que nos ha escenificado Daniel Portero, el portavoz de Defensa y Justicia. Ellos querían celebrar el 11 de febrero, el día que se conmemora la huida forzada de muchos perseguidos por la banda terrorista ETA. El acto, que lo celebraron junto con Ambite, tuvo lugar en otra sala porque el Parlamento navarro prefirió ceder el espacio principal para esta exposición. Se solicitó el espacio donde está la exposición del sindicato LAB y nos dieron el no por respuesta, es decir, ya hubo una comunicación con el Parlamento navarro, pues nos dijeron que no. Nos dieron una sala muy pequeña al lado de esa exposición, que era absolutamente contradictorio. Estábamos hablando de que el sindicato LAB hacía manifestaciones de apoyo a los asesinos de nuestros familiares. Portero también cree que se producirán más hechos como este mientras el gobierno de Pedro Sánchez siga dependiendo de los votos de Bildu. En clave internacional, el ejército de Israel confirmó ayer que tras llevar a cabo el proceso de identificación de los 3 cuerpos de los rehenes entregados por los terroristas de Hamás durante la jornada del jueves, que supuestamente pertenecían a la familia Vivas, brutalmente asesinada por los terroristas, el ADN de la madre no coincide con el de los 2 menores de 4 años y 9 meses. Es más, desde Israel sostienen que el ADN no coincide con ningún otro rehén y que se trata de un cuerpo anónimo sin identificación. De Israel señalan a través de un comunicado que se trata de una violación muy grave por parte de los terroristas, que están obligados en virtud del acuerdo a devolver a 4 rehenes secuestrados muertos. La crueldad de los monstruos de Hamás no conoce límites. No solo secuestraron al padre, Jordan Vivas, sino también a la joven madre, Siri, y a sus 2 pequeños bebés. De una manera indescriptiblemente cínica, no devolvieron a Siri a sus pequeños hijos, los angelitos, y pusieron el cuerpo de una mujer de Gaza en un ataúd. Actuaremos con determinación para traer a Siria a casa junto con todos nuestros rehenes, tantos vivos como muertos, y garantizar que jamás pague el precio completo por esta cruel y atroz violación del acuerdo. Dios levantará su sangre y nosotros también nos vengaremos de este acto. En cuanto a los hijos de Vivas, las pruebas del Centro Nacional de Medicina Forense en cooperación con la policía israelí indicó que sí se han podido identificar y según la evaluación de inteligencia y los hallazgos forenses, como comentamos, fueron literalmente, dicen, brutalmente asesinados en cautiverio en noviembre de 2023 por terroristas. Me quedo sin palabras, sinceramente. Qué barbaridad, qué crueldad. No tienen piedad. No tienen respeto por absolutamente nada. Son animales. Son monstruos. Jamás los terroristas islamistas palestinos, esos son los amigos del rojerío patrio. Qué absoluta barbaridad. Bueno, llegados a este punto, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con el tiempo de tertulia. Pero antes, cambiando de tema, porque me pareció muy interesante. El otro día me enteré de que una empresa de inversión inmobiliaria está arrasando. Se llama Cibislen y ofrecen garantías en todos sus proyectos y las rentabilidades van del 10 al 13% anual. Además, se puede invertir desde 250 euros. Cuesta creerlo, pero es cierto. Os animo a visitar cibislen.com. La Trinchera de Llamas es radio.